Lecciones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes, amigas, amigos, oyentes de Radio Caput. Aquí estamos nuevamente con ustedes en este lunes de invierno. Qué terrible, qué frío que hace. Bueno, acá Raquel Márquez, desde el estudio Chicha Mariani, les da las buenas tardes. Y bueno, ahora me voy a comunicar con mi operador, porque está haciendo un ruidito extraño el sonido. No sé si ustedes me lo estarán escuchando, pero a mí sí. Me hace un ruido raro. Bueno, a ver, esperemos que el operador lo resuelva. Hace como una fritura. Bueno, continuamos. Les decía que acá estábamos desde el estudio de Chicha Mariani y bueno, esperemos que tengan ustedes una linda tarde, bien abrigaditos, muy cerca de alguna estufa o algo por el estilo, porque la verdad está insoportable. Como todos los lunes, sabemos que todos los fines de semana, que todos los días en nuestro país se hace complicado vivir. Pero no es por el frío. El frío, uno se abriga y ya está. Pero están pasando cosas que realmente nos preocupan mucho. Nos hielan el alma. Ustedes ya saben lo que está pasando en este momento en el país y las decisiones que toma el presidente Milei y el caso omiso que le hace al Poder Judicial. Realmente estoy sorprendida, muy sorprendida. Pero bueno, así estamos. Yo ahora les voy a contar algo muy interesante, porque fue desde el lunes pasado que yo les comenté, que era la semana de mayo. Bueno, llegó este 25 de mayo, este sábado, que realmente fue un 25 de mayo patriótico y bien peronista, porque había un sol espléndido, un cielo diáfano. Y bueno, la verdad que la pasamos muy bien. A pesar de todo, a pesar de que en Córdoba siguen regalando la patria y yendo al siglo XIX, sí, ya no sé en qué siglo está gobernando Milei, pero por lo menos él lo que pretende es que se destruya nuestra Constitución Nacional y poco le importa la Revolución de Mayo, la independencia. Para él todas esas cosas no tienen nada que ver. Mientras él destruye el país y dice las cosas que dice en los estrados donde se encuentra, tenemos un pueblo maravilloso. No solamente porque resiste y es solidario y es generoso y ayuda a los que menos tienen y luchan en los comedores y todo lo demás, sino porque por más que quieran, no nos van a sacar la alegría. No nos van a sacar la alegría y el orgullo de ser argentinos. Así que sabemos perfectamente que hubo en muchas plazas, en muchos barrios, de distintos lugares del país y acá mismo en la ciudad de Buenos Aires, muchos encuentros que se hacían por organizaciones sociales, centros de jubilados, agrupaciones políticas, y todo era para estar juntos, para comerse un locro calentito o un guisito de lentejas, porque ahora hasta hacer un guisito de lentejas, ¿quién puede? Pero bueno, estas cosas nos animaron. Y nosotros desde Somos Grandes hemos estado en esas contiendas, hemos estado por esos lugares y me traje a uno de los invitados, ¿no? A uno de esos vecinos que además es un invitado del programa, que estuvo compartiendo esa mañana y ese mediodía patriótico y se los voy a presentar. Bueno, él es Héctor Pellici. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, muy buenas tardes, noche. Buenas tardes, noche. Bueno, yo les comento, Héctor Pellici es un militante político, por supuesto, pero es escritor, es poeta, es periodista. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste vos el 25 de mayo? Contanos un poquito. Bueno, al principio, a tipo así 12 de mediodía, nos fuimos a la Vuelta de Rocha,
donde había un guiso de lenteja, casualmente lo que vos estabas diciendo, organizado por, creo que Clunápolis y algunas otras organizaciones. Sí, así ¿no? fue. Estaba el presidente del Partido Justicialista de la Comuna 4, Tomás Lerner, y bueno, y de ahí nos fuimos a Patricios del Fondo, sería Avenida de los Patricios y California, donde tenemos un local sociocultural y donde nos esperaba un buen locro con todos los compañeros. Qué lindo, qué lindo. Y fue muy, muy interesante por la calidad de los compañeros, la sapiencia, y todo fue de la mayor cordialidad y bueno, y todo culminó con la marcha. Sí, como corresponde. Como corresponde. Bueno, pero contales un poco a los oyentes, ¿qué sentiste vos en este 25 de mayo tan diferente, ¿no? Porque otros 25 de mayo la gente se quedaba en el cabildo a esperar al 25 de mayo y estar en la plaza y todo lo demás, y este 25 de mayo fue realmente totalmente distinto, con las cosas que dijo en la catedral y las cosas que se les dijeron en la cara, ¿no? Al presidente y a todo su gabinete. Sí, aparte una situación muy bizarra, porque justamente va a festejar el 25 de mayo en el Cabildo de Córdoba, que era el cabildo opositor, donde estaba la contrarrevolución de mayo, donde estaba Santiago de Liniers, que había sido virrey en 1909, y bueno, y él estaba recluido en Altagracia, y ahí él, cuando se enteró de los sucesos de mayo, del 25 de mayo, bueno, se supo de qué lugar iba a estar y encabezó la contrarrevolución, que no le fue del todo bien porque terminó fusilado, pero justamente en un cabildo contrarrevolucionario al 25 de mayo de 1810, este señor que se dice que es presidente, fue allá. Y sí. Totalmente bizarro. Totalmente desubicado. Y después lo que hemos visto fue, antes de que él llegara a Córdoba, a la ciudad, hubo muchos cortes de ruta por los propios cordobeses que rechazaban la presencia de él. Y además parte de la gente que estuvo ahí presente no era como se mostraba en los medios, como que hubiera una muchedumbre, ¿no? A pesar de que él en Córdoba ganó, creo que casi con el 70%. Sí. Pero me parece que la situación les está demostrando a muchos de sus votantes que los engañó. Así que bueno, mientras... Sí, había un pueblito que no me acuerdo, no recuerdo cuál es el nombre, de 400 o 500 habitantes apenas, pero que tenía una fábrica importante que ocupaba 200 y pico de trabajadores. Y la fábrica cerró hará 2 meses y quedaron todo el mundo sin trabajo. Así, el pueblo sin trabajo, porque estaban los que trabajaban directamente con la fábrica y los trabajadores indirectos que vivían del satélite de esa fábrica. Así que a medida que va pasando el tiempo y se va comportando como un troglodita, va perdiendo el apoyo, porque la política es tratar de solucionarle el problema a la gente, que la gente pueda trabajar, que la gente pueda producir, que la gente sea feliz, que pueda tener sus vacaciones, que pueda tener su tiempo del hacer, ¿no? Y evidentemente es una política contra los intereses del pueblo, contra los intereses de los trabajadores. Así que yo creo que no va a chocar la calecita, yo creo que va a chocar un carrusel. Sí, desgraciadamente en ese carrusel estamos todos los argentinos y eso es la desgracia, que está chocando un carrusel que es nuestro querido país. Pero bueno, vamos a seguir con esta figura del 25 de mayo porque
Me interesó también las actividades culturales que se hicieron, porque mucha gente cree que la cultura está lejos de la política. Y no se da cuenta que la política es la cultura. Es decir, el hecho de que la gente se reúna y que vaya a compartir un guiso, un pedazo de pan, y qué más vos viste en esa reunión que estaban, como bien decís, ahí en Vuelta de Rocha y Avenida Pedro de Mendoza, les digo, en pleno La Boca, pleno. ¿Qué otras cosas más vos pudiste ver en esa reunión que se hizo? Bueno, los artistas que participaron, ¿sí? Los discursos que se dieron, la gente que confraternizaba, en fin, era un momento. No se sentía la desgracia que estamos viviendo, porque creo que el amor por la patria fue más fuerte, y es como si se hubiera puesto una coraza y dentro de esa burbuja se festejó el aniversario de la patria, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que más les duele a ellos. Por eso, cuando digo ellos, me refiero al presidente y todo su gabinete y todos aquellos que siguen colaborando para que siga destruyendo el país. Es esta cosa que no pueden vernos felices. En serio, no pueden vernos felices. Y un pueblo que resiste porque tiene que tener adentro algo. Y bueno, la manera de expresarlo es a través del canto, de la poesía, del baile. Hasta me enteré que hubo una barrileteada que estuvo organizada ahí por la Asociación de Artistas del barrio de La Boca, entre ellos Omar Toro, que es uno de los escultores y pintores de los murales de La Boca, y me pareció muy lindo el gesto de llamar a los chicos del barrio, de llevar ahí las cañas, el papel de barrilete, esa cosa que a uno lo remonta también a la infancia, ¿no? ¿Vos hacías barriletes cuando eras chico? Mi papá me hacía los barriletes. Sí. Hacías una estrella maravillosa de caña india. Ah, mira vos. Sí, después me llevaba a una plaza, a un campito, y los remontábamos. Sí. Qué lindo. Sí. Yo me acuerdo cuando era chica que decían, aflojale que colea. Yo no entendía mucho porque eran los varones más que nada que andaban con los barriletes. Aflojale que colea, dale. Claro, y después decían del piolín, ¿no? Claro, le ponía al barrilete le ponía una cola de corbatas. Corbatas, generalmente eran corbatas viejas. Las que quedaban ahí viejas. Y eso mantenía un equilibrio, ¿no? Entonces con el piolín, a medida que el viento se llevaba el barrilete, a veces coleaba, ¿no? Y había que aflojarlo para que se estabilizara y claro, que tuviera el equilibrio. Claro. Y todo eso era por el viento. Claro. Bueno. Había que manejar el viento y había que tener buen pulso. Qué bárbaro. Qué lástima, los pibes de ahora se la pierden, ¿viste? Con tanto celular y tanta cosa. Y después cuando se hacían los barriletes en la calle, unos cuadrados, se pegaba el papel con engrudo. Claro. Pero a veces le ponía mucho engrudo, entonces no remontaba. Era pesado. Entonces, ¿qué decían? Lo empachaste. ¿Para qué lo empachaste? No sabía yo de ese término. Esa no la sabía, mira. Sabía porque yo también he hecho barriletes, aunque una nena, pero a mí me gustaba hacer el engrudo. Sí. Después ese mismo engrudo lo hice para pegar volantes políticos en el barrio, porque ya una vez que uno aprende a hacer engrudo lo usa para todo, ¿viste? Sí. Así que eso fue muy importante. Pero bueno, hablábamos de esa fiesta y sabemos también que hubo algunos poetas que estuvieron diciendo algunos poemas, que estuvieron presentes. Y yo sé que vos también escribís poesía. Sí. Y quería, a ver si te animás a leernos algo tuyo, ¿no? Sí, vos sabés que hoy estuve en una radio escuchando a Ginés García, el ex ministro de Salud. Sí. Y bueno, entonces recordé que el buen trabajo que se hizo durante la pandemia. Sí.
por ahí se podía haber dicho de que fue muy prolongada, pero en realidad Argentina fue uno de los países que menos prolongó ¿cómo se llama? El tiempo de estar encerrado en casa por la pandemia. Fue uno de los países que menos estuvo. Sí. ¿No? Y fue tan bien hecho ese trabajo conjunto con el médico de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se llamaba? Ay, me olvidé el nombre. Bueno, tan bien hecho que no nos pasó lo que pasó en España. En España tuvieron que ocultar los muertos. Sí, es verdad. O si no, tenían que decir, bueno, elegir a ver a quién le ponían, o a quién no, depende de la edad o de las enfermedades que tuviera. Sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. ¿Y por qué traes ahora el tema de Ginés? Porque tengo un poema que se llama Poema 2020, Ajá. que lo escribí durante la pandemia. Y yo por la pandemia caminaba por Hernandarias, por Iralas, por esas calles de La Boca. Entonces dice así: por Hernandarias hay casas de chapas que salpican de zinc el paisaje. Una ausencia de voces reproduce el eco que los domingos se escuchaba. Un eco de tribuna por la pandemia callada. Y una calle inmutable que duele, viendo la gente caminar con la boca amordazada. Ah, qué bueno, qué observador. Yo me lo imagino porque como conozco el barrio, no mucho las calles, pero cualquiera que fue a La Boca sabe que es un barrio característico de trabajadores y de gente muy humilde, pero que tiene una cultura popular muy, muy fuerte, muy arraigada. Muy arraigada. Y es un barrio también de luchadores, ¿no? A pesar de que pasó la racia de Macri por ahí, tratando de comprar todo lo que pudo para hacer sus grandes negocios inmobiliarios, pero conserva, no hay caso, la cultura del pueblo. Por más que se pongan cosas, no se puede, con eso no se puede. Y bueno, eso es lo que yo rescato, tanto también de Barraca, toda la Comuna 4, ¿no? Porque después viene Parque Patricios y Pompeya. Son barrios que siempre han sido los más dejados de lado por los jefes de gobierno, ¿no? Desde que asumió el PRO en nuestra ciudad, que hace ya más de 17 años, han sido siempre los barrios más dejados de lado. Y bueno, pero la son poesía, los que producen, ¿no? Más cultura. Son los que producen más, es verdad, es verdad. Sí. Y ahí en ese lugar que vos nombraste, en Patricios al fondo, y se llama así porque Avenida Patricios es una de las calles de las avenidas centrales, es la continuación, digamos, es donde nace y después se transforma en Defensa. Claro, nace en Parque Lezama. Claro. Y termina en el Riachuelo. Río, ¿no? En el Riachuelo. Claro. Qué lindo. Es por eso que Patricio al fondo, porque estamos a 2 cuadras. Estamos a 2 cuadras del Riachuelo, estamos a una cuadra de radiográfica, de la radio que fue tomada por los trabajadores, de la gráfica que fue tomada por los trabajadores, que hoy hay una escuela ahí, una escuela de enseño medio. Sí, también está el centro de salud. Y el centro de salud, que depende del Argerich. Sí. Es una zona bastante olvidada, pero con mucha fuerza popular. Mucha fuerza popular, sí. La verdad que conozco bastante del barrio y es un placer caminar por esas calles. ¿Trajiste algo más para leer o te trajiste eso solo? No, tengo... Ah, bueno. Bueno, no nos dejes colgado con un poema solo. No, este es un cuento breve. Ay, dale. De un libro que se llama Breves Cuentos Urbanos. Breves Cuentos Urbanos. Bueno, te escuchamos. El título es El Chiquilín. Perfecto. El chiquilín se asoma a través de la ventana del primer piso, la ñata contra el vidrio como en el tango, y preocupado, siente que la lluvia va a suspender el partido. Es domingo. Grises los autos y los charcos, grises los paraguas que caminan.
Se confunde el agua con el asfalto que corre y se pierde en la boca de tormenta. ¿Cómo estará el césped de la cancha? Piensa y se imagina el barro en la línea del arquero. Es domingo. Desde la ventana ve las luces que se encienden cuando se apaga la tarde y triste, siente que la lluvia va a suspender el juego. Será un atardecer de cenizas y de silencio. Qué lindo, qué melancólico que es. A mí me gusta tanto la poesía y me gusta cómo escribís. Tenés unos poemas muy lindos y recuerdo perfectamente cuando estuvimos en la muestra de Evita, que hiciste todo un raconto desde Junín y después de ese poema tan lindo de las flores. ¿Cómo era que se llamaba? El día que se agotaron todas las flores en el país. El día que se agotaron todas las flores en el país. Qué lindo. Sí. Bueno, y fue verdad, porque hasta tuvieron que traer flores de Uruguay y de Brasil. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ahora para amenizar un poco este tema y después vamos a tener otro invitado. Vamos a llamarlo por teléfono, pero primero nos vamos a escuchar un tango. Un tango que justamente es de Aníbal Troilo y Floreal Ruiz, Romance de Barrio. Escúchenlo porque, bueno, seguramente lo conocen casi todo, pero hay mucha gente joven que no tiene idea. Préstenle atención, es una belleza. Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué me cuentan de Aníbal Troilo y Floreal Ruiz? Qué canciones, qué tangazos. Mire, yo los escucho y me pongo a bailar, aunque en realidad no sé bailar el tango. Es una vergüenza, pero no puedo aprender. Acá le estaba comentando a mi invitado, a Héctor Pelisi, que a él también le gusta. ¿Pero a vos te gusta bailar el tango o no sabés? No, yo no sé bailar el tango. No, y somos dos iguales. ¡Qué desastre! Pero yo porque no tengo oído musical. No, yo porque tengo tanto oído musical que yo quiero salir a la pista y bailar, ¿viste? Como hacen los grandes bailarines de tango. Bueno, por suerte, en algún momento aprenderé. Todavía tengo tiempo de aprenderlo. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro programa y ya les vamos a presentar a nuestro invitado.
que se llama Fernando Maurente. Hola Fernando, ¿estás ya en línea? ¿Qué tal? Hola, sí, ¿cómo Fernando, estás? bueno, Qué buenas gusto tardes. escucharte. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pero con una alegría enorme, estaba escuchando lo que decías Sí, acerca del aprendizaje que es permanente. es así, es así. Bueno, primero voy a Y, presentarte porque los oyentes no bueno, ¿cómo saben. no? Es Bueno, pero sobre cierto. todo, Fernando Maurente es primero que todo un militante político, porque es la mejor manera de comprender la vida. Además, fue discípulo de Abelardo Ramos, de Blas Manuel Alberte y de Jorge Pilimbergo. Pero es uno de los fundadores y hoy director de la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico. Y por eso te hemos invitado, Fernando. Me faltaba la presentación, ¿viste? Bueno, ahora nos vas a contar Sí, de yo qué le se llamo trata. a mi presentación, le llamo mi prontuario. Ah, me parece, qué buen prontuario que tenés, Fernando. Bueno, pero es importante que el oyente sepa cómo es que se les ocurrió fundar esta Universidad Nacional de Revisionismo Histórico y bueno, cómo es que funciona. Contanos un poco tu amor por la historia, porque me Bueno, cómo imagino, no. ¿no?, que será así. Sí, hagamos un poco de historia entonces, Ahí está. porque en el 2014 empecé con 2 alumnos que hoy son profesores adjuntos de la Universidad Nacional y empezamos con lo que se llamaba cursos de historia revisionista. Empecé con ellos 2 y hoy, bueno, después de un tiempo, con ellos mismos fundé la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, que es la continuidad de aquellos cursos que empecé con ambos, ¿sí? Así que la universidad tiene su historia, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Perfecto, perfecto. ¿Y Y cómo es que sí, funciona? ¿Cómo funciona? ¿Dónde funciona? ¿De qué se tratan? Si hacen cursos, ¿cómo se organizaron? bueno, en realidad es una universidad virtual, Ajá, ¿sí? Tenemos alumnos de la Patria Grande, por eso si vos lees, sí, dice Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, la Universidad de la Patria Grande. así es. Y también tenemos alumnos, un profesor adjunto, ¿sí? Que está en Galicia, España, un argentino. Y bueno, las materias, si funcionan, la universidad no cierra, funciona de lunes a lunes, ¿sí? Y bueno, hoy, por ejemplo, la materia que tenemos es Irigoyen, Ah, ¿sí? sí. Hoy funcionó a las 17 horas y a las 20 tengo el grupo de estudio de las 20. Bien, y Y a las 23 hay una reunión con profesores adjuntos. mira qué ¿sí? interesante. ¿Y esto lo hacen todo por Zoom, Mañana tenemos Fernando? Revolución Francesa. ¿Pero lo hacen por Zoom o de qué manera? La ¿Virtual? hacemos por Zoom, Ajá, efectivamente. por Zoom. ¿Y ustedes Sí, sí. dónde publican un ejemplo cómo hacer para comunicarse? Bueno, ¿Cómo lo difunden? salen unos avisitos, sí, fotografía o imagen de la clase del día de hoy, por ejemplo. ¿Y lo Y ahí difunden por las ponemos redes? ¿Lo difunden por las redes? Sí, sí, así es, por las redes. Y bueno, aquel que quiere conectarse, ya en esas fotos, en esas imágenes, ya tiene el teléfono para conectarse. Sí. Muy Y bien. tenemos un espacio al cual ha sido invitada
es un honor que vos estés y nos acompañes. Sí, les agradezco profundamente. El Club de Alumnos. Hoy he sido invitada y he sido muy bien recepcionada por el Club de Alumnos, así que voy a formar parte y los voy a empezar a seguir, porque realmente el que no sabe de historia, después así estamos, ¿no? Bueno, contame un poco por qué te interesa tanto a vos la historia, si vos de qué manera te vinculaste y qué pensás de estos tiempos, ¿no? Ya que estás en el tiempo, en los temas de la historia, ¿qué pensás de estos tiempos que estamos transcurriendo? Me encanta, como periodista que sos, realmente, sí, las preguntas que formulás. La historia es la política del pasado y la política es la historia del presente, decía un filósofo alemán, Wilhelm Bauer. En tal sentido, aquel que milita, en mi caso comencé la militancia con Abelardo Ramos allá en 1972, sí, y bueno, no he concluido de estudiar historia, o sea, decir política e historia es lo mismo. Siempre decimos que la historia sí avisa con tiempo, sí, y entonces en ese sentido el ayer y el hoy se confunden, y el ayer es lo que nos permite comprender el hoy. Sí, en ese sentido, bueno, hoy están pasando cosas que son la continuidad de lo que existía ayer. La presencia del actual presidente es un espacio que ocupó ante la ausencia por la crisis profunda por la que está atravesando el movimiento nacional. No digo únicamente el peronismo, digo el movimiento nacional. Así es. Sí. Sí, sí. En consecuencia, ese espacio lo ocupó alguien que no tenía antecedentes, ¿sí? Y bueno, cuando la historia, vos sabés, como la política, odian el vacío. En consecuencia, ese vacío fue ocupado por un don nadie. Y eso produjo a su vez una profunda crisis en lo que sería la conducción peronista. Sí, sí. No sé si estoy claro. No, sí, es una mirada que coincido y que coincidimos muchos cada vez que nos ponemos a hacer algún análisis o algún diagnóstico, alguna reflexión del motivo por el cual llegamos a tener a Milei en la presidencia de la Nación, ¿no? Evidentemente no es por el esfuerzo que él hizo, sino por lo que no hicimos o lo que no hicieron quienes tenían la responsabilidad de gobernar, y no solamente los que estaban en el gobierno, sino también la misma oposición de ese momento, que creo que no han tenido muchas clases de historia, o si la tuvieron eran de parte de los colonizadores, ¿no? Porque esta es la realidad. Estamos ahora transitando un gobierno totalmente colonialista, aparte de ser anarcocapitalista, es totalmente colonialista. Y me imagino que ustedes este tema del colonialismo también lo tratan en las clases y que lo profundizan, supuesto, ¿no? Pero hay algo que me llamó la atención ayer. Ajá. Sí. ¿Qué te llamó la atención? Ayer, de buena fe, muchos amigos y amigas me mandaron un feliz día de la patria. Y estamos mal así, porque, a ver, ayer fue la Revolución de Mayo, no fue el 9 de julio. Sin embargo, muchos argentinos, y por eso vamos a tener lamentablemente alguien que no sabe nada de historia, ¿sí? Porque los argentinos no sabemos nada de historia. ¿Cómo vamos a confundir si el 25 de mayo
con el 9 de julio. Y si vos le preguntás a aquellos que de buena fe me enviaron, sí, un feliz día de la patria, te dicen, no saben si es el día de la independencia o la Revolución de Mayo. Sí, a veces puede ser que se confundan, o puede ser que para muchos el tema de la revolución fue el nacimiento de la patria. Después, por supuesto, el día de la independencia fue el 9 de julio, a posteriori, ¿no? Después de 6 años. Pero, sí, pero ahí fue el inicio, cosa, digamos. Hay otro 25 de mayo que en general no tenemos en cuenta. El 25 de mayo de 1809 fue la primer insurrección donde estuvo Monteagudo, sí, que fue un hombre de Mariano Moreno, sí, en la revolución de 1810. Sin embargo, en esta revolución de 1809 se luchó por la independencia, fue una revolución independentista. En cambio, la del 25 de mayo de 1810 fue un frente que se conformó entre dos sectores, el sector revolucionario, sí, y el sector contrarrevolucionario. O sea, Saavedra es el anticipo de lo que sería después Milei. Y así estamos, así estamos, divididos desde las épocas de la historia nuestra. Sí, todavía no hemos... Cuando a veces... Si no sabemos nuestro pasado, no podemos entender qué es lo que nos pasa en el presente. Así es, coincido plenamente, por eso todavía la gente hoy no se da cuenta, cuando hablamos de anular el DNU y de que no se vote en la ley de bases, es porque queremos seguir siendo independientes y sostener nuestra soberanía territorial. Pero eso se está peleando desde ese momento que vos estás haciendo mención, porque desde ese momento Inglaterra ya tenía los pies en nuestro país. Y entre los franceses y los portugueses. Contame de la clase que dieron ayer. ¿Qué se trató ayer? Sí, la clase que dimos ayer hablaba sobre la revolución, el tema de las invasiones inglesas. Ajá. Y las invasiones inglesas no empezaron hoy, empezaron desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, comenzaron en 1700 y algo, ¿sí? Entonces es fundamental poder conocer el pasado para no solamente entender el presente. Está perfecto eso, pero hay que resolver prácticamente el presente. Y si no conocemos nuestro pasado, no podemos resolver prácticamente el presente. ¿Cuánto que nos falta, Fernando? ¿Cuánto que nos falta? Mirá que son muchos años, ¿Cuántos años? Así es. ¿Cuántos años? No hay otra salida desde mi punto de vista y desde el punto de vista del porque no es solamente mi punto de vista, sino de la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, ¿sí? Que es fundamental conocer, ¿sí?, el pasado para resolver el presente. La historia, dicen, avisa con tiempo. Mirá cuántos avisos que hemos recibido y sin embargo cuánto cuesta, porque bueno, evidentemente no han permitido a través seguramente de los programas de educación durante tantos años sometidos al colonialismo, a cambiar esos programas, a cambiar a los libros, porque muchos todavía se siguen estudiando con conceptos que son coloniales. Ese es un trabajo muy profundo que habría que hacer. Lo más complicado y lo más terrible es que hay universidades nacionales y populares que hoy siguen utilizando la historia militarista. Exactamente, a eso me refería. Exactamente. Entonces siempre vamos a repetir lo mismo. Bueno, por eso me interesó... repetimos, dicen que la historia se repite, según nuestro punto de vista, ¿sí?, cuando no se resuelven las contradicciones. Ajá. Ese es el tema. En este momento... Entonces... En este momento, digo, ¿cómo alientan desde la Universidad Nacional
y cómo hablan con sus propios alumnos para que se comprenda esto que estamos hablando, ¿no? Para que sea a su vez multiplicador, para que se difunda, porque si solamente queda en los claustros de las aulas virtuales... Son excelentes, realmente tengo que felicitarte. Bueno, todos los días, no importa qué parte de la historia veamos, si Revolución Francesa, si Irigoyen, en cada clase hablamos acerca del ayer y del hoy. Entonces los alumnos pueden comprender qué es lo que pasa hoy para resolverlo en la práctica. Ah, muy bien, muy interesante. Bueno, realmente es decir, cada clase, me encantó te invito eso. A vos, sí. elegí la materia que desees y estás invitada, ¿sí?, a ver una clase presencial, una clase por Zoom, ¿sí? Y bueno, ahí vas a poder apreciar de qué manera nosotros vemos el ayer y el hoy. Ser revisionista implica revisar la historia todos los días, articulando el presente con el pasado. Ajá, ¿y consiguieron o tienen documentación diferente como para encontrar esas contradicciones que de los libros que estudiamos de esta historia mitrista? ¿Tienen documentación ustedes? Cada materia tiene su programa. Ajá. Es decir, no es que damos un punto de vista y quedó, no. Cada materia, sea cual sea, tiene su programa. En consecuencia, el desarrollo del programa, cada materia está articulada entre sí y cada materia está articulada el presente con el pasado. Perfecto. Y vos me decías que a partir de las 20 horas, ¿cuál es la materia que van a dar hoy? Bueno, la materia que tuvimos hoy es Irigoyen. Con el grupo de las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, sí, repetimos la misma clase para que aquel que no pudo estar a las 5 de la tarde lo pueda hacer después de las 8. Después de las 8, muy bien. ¿Y qué hacen? Toda la historia de del gobierno de Irigoyen, cómo llegó, cómo se fue, sí. Es decir, toda la historia completa de esa época. En el caso de Irigoyen nos permite ver 83 años de historia. Empezamos con el 13 de julio de 1852, que es el nacimiento de Irigoyen, y desarrollamos la materia año por año. Este es un caso único, sí, a través de la biografía de Irigoyen nos permite conocer la historia entre 1852 y 1933, que es cuando fallece don Hipólito. Claro, y también las contradicciones de su propio gobierno, ¿no? Porque ahí estuvo durante la Semana Trágica, después la Patagonia, se tituló La Patagonia Rebelde en la película, ¿no? Pero fue justamente el asesinato de todos los trabajadores que se rebelaron allá en el sur argentino, en la Patagonia. Ahora, yo te voy a contar una cosa. Sí. No solamente si recordamos esas épocas. ¿Sabés cuándo empieza la justicia social en la historia argentina? Con don Hipólito Yrigoyen. Ajá. ¿Y cuáles fueron sus primeras herramientas? Y las 9 horas, por ejemplo. Ah, las 9 horas de trabajo. Así es. 9 horas de trabajo. Así es. Es importante. Las 9 horas de trabajo. ¿Y qué otra cosa fue, más? Elevada a los compañeros, sí, de anarquistas, socialistas, después de su triunfo categórico en 1916. Claro. Y además la aplicación de la Revolución Francesa, sí, a través del voto secreto universal y obligatorio. Por supuesto.
Y ahí durante esa etapa también se habla sobre las corrientes inmigratorias que venían de Europa, con tanto sea con los anarquistas o con los socialistas que eran expulsados y perseguidos. Es decir, toda la historia del sindicalismo argentino, que en cierta manera comienza acá a principios del siglo XX, justamente. ¿Sabés que no? ¿No? ¿Sabés que no? Ah. Aquellos que no saben nuestra historia, Sí. Nosotros dividimos el origen de la clase trabajadora Sí, entre los que bajaron del caballo, sí. los que bajaron del barco Sí. y los que bajaron de los colectivos y los trenes. Perfecto. En el caso de los que bajaron del caballo, en general, aquellos que no conocen nuestra historia no estudian el Saladero, por ejemplo, que daba trabajo a 60.000 trabajadores en el siglo XIX. ¿Y eso del Saladero dónde se encontraba? Barracas. Ah, El Saladero sí. lo descubrimos nosotros estudiando la historia de la clase trabajadora argentina. Bien, acá no sé, acá tenemos otro invitado que también es periodista y a lo mejor te quiere hacer alguna pregunta, o quiere agregar algo. Acá estamos con Héctor Pellici. Sí, Fernando, cómo no, por supuesto. te voy a presentar a un gran militante también. Él es periodista, es escritor, es poeta y también un militante. Y bueno, queremos hacer intervenir también en esta conversación que tenemos. Sí, cuando usted dice los que se bajaron del caballo, ¿a qué se refiere? ¿Al gaucho que se bajó del caballo? Al gaucho libre. Al gaucho libre. Al gaucho libre. Y que fue a trabajar a las haciendas, que fue a trabajar al Saladero, como usted recién mencionó. Exactamente. El Saladero comienza en 1780 y se extiende hasta 1880. En ese sentido, sí, la clase trabajadora para nosotros, en segunda instancia bajó del barco, pero en primera instancia la materia se llama del Saladero al Cordobazo. Ah, mira qué interesante. Buena historia, ¿eh? Ahí tenemos mucho para decir. Así es. A mí me interesa mucho toda la historia del sindicalismo argentino, porque, bueno, muchos de nuestros abuelos fueron repatriados en esa época por esa ley en donde se los repatriaba si no estaban de acuerdo en algo o si actuaban en política, si eran trabajadores, y sobre todo los anarquistas los sacaban del país y los mandaban con el barco. Cuando vemos los anarquistas, estudiamos a los anarquistas del Quinto Congreso y del Noveno Congreso. Ajá, ¿y a qué se referían el Quinto y el Noveno Congreso? Eso me la perdí. Bueno, los del Quinto Congreso eran trabajadores, sí, radicalizados, y los del Noveno Congreso fueron aquellos que se articularon posteriormente con el peronismo. Ah, bien. Claro, pero sí, porque el peronismo surgió también a raíz, porque el peronismo es del pueblo, surgió del propio pueblo por las necesidades que tenía, y Perón eso lo supo leer muy bien. Pero antes de que hubiera existido el peronismo... Sí, pero no nos olvidemos una cosa. Sí. ¿Quién fue uno de los golpistas que después se autocriticó, por supuesto? Fue algo muy importante lo que hizo Perón en 1946. Se autocriticó por haber volteado a un presidente democrático cuando era capitán. Sí, por haber participado. En 1930. 6 de septiembre de 1930. Claro, él en ese momento formaba parte del ejército argentino, pero me refería yo a la historia del ejército Uriburu. Sí, pero era el ejército argentino. El ejército argentino, sí. Prefiero decir el ejército contrarrevolucionario. Está bien, bueno, está bien, perfecto, pero era el ejército que estaba en ese momento. Ahora, a mí me interesa mucho, claro, me interesa muchísimo el tema de la historia del sindicalismo, porque fue la herramienta que luego, porque gracias a esa inmigración de europeos que venían ya de esas luchas laborales y de la explotación, mejor dicho, en Europa, pudieron acá
empezar a trabajar en las fábricas, que no había muchas en ese momento, pero sí a trabajar en el pueblo, con las ideas de los derechos de los trabajadores. Entonces hubo como un trabajo previo hasta antes de que llegara Perón a la presidencia, a través de su trabajo que hizo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ya había un cultivo, a eso me refería. Por eso me interesaba tanto el tema de la historia del sindicalismo en la Argentina. Pero bueno, me imagino que eso también ustedes lo tratan. El sindicalismo en la Argentina no empieza con los que bajaron del barco y es previo a los posteriores a lo del Saladero, claro, sino no, por que supuesto, los que sí. inician perdón, te aclaro esto y sí, la primera huelga en la Argentina no fue en 1878, sino en 1868, que fueron los trabajadores de la industria naval. Ah, mira qué interesante. ¿Y eso quiénes lo hicieron? Porque, bueno, no eran los gauchos. Los correntinos. Los correntinos. Qué lindo. Así bueno, es. ves toda esa historia que tenemos, que eso es parte de toda nuestra cultura. Por eso me parece a mí, no sé lo que pensás vos, pero me gustaría que lo dijeras. Va a ser muy difícil, ¿no? Que nos puedan quitar este orgullo de seguir siendo argentinos y seguir luchando por nuestra soberanía y por nuestra independencia definitiva. Bueno, mira, se nos ha terminado el programa, Fernando. Ya tenemos un minuto. Bueno, te saludo, te agradezco enormemente que hayas participado en el programa y vamos a formar parte también de esa Universidad Nacional de Revisionismo Histórico y de la Universidad de la Patria Grande. Te mando un beso muy, muy grande y bueno, ahora nos despedimos con un tangazo, ¿eh? Eso sí, a mí me sigue gustando mucho el tango, así que te invito a que lo escuches. Va a ser Aníbal Troilo con Alberto Marino en Tres Amigos. Y para todos los demás, bueno, nos encontramos el lunes próximo, como siempre, de 19 a 20. Muchas gracias, Héctor Panizzi, y muchas gracias, Fernando Maurenti. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande como la Patria Grande. Exactamente, a la Patria Grande también. Adiós, adiós.